abusó de mí. Le pegué a mi novia porque se lo buscó. Mi tío abusó de mí. ¿Alguna vez han abusado de ti? ¿Alguna vez has caminado por la calle y te has sentido insegura? ¿O alguna vez no te sentiste respetado en algún lugar por tu género? En Colombia, la discriminación y la violencia de género son noticias muy recurrentes. La desigualdad entre las mujeres y los hombres se puede evidenciar desde el pago del salario hasta la violación de los derechos como la vida. A continuación, verán noticias relacionadas con estos casos en nuestro país, Colombia. Nosotros nos quedamos hablando de Colombia porque este país es uno de los más desiguales del mundo, así lo denuncian colectivos sociales, quienes además destacan que la vulneración de derechos de las mujeres es uno de los aspectos más resaltantes de esa desigualdad. Califican las políticas neoliberales del gobierno de Iván Duque, el asesinato de lideresas y los grupos paramilitares como las principales amenazas. Mujeres de todas las regiones llegaron hasta Bogotá para visibilizar los obstáculos a los que se enfrentan en sus territorios a la hora de trabajar en la construcción de paz. Desde las organizaciones sociales aseguraron que aunque el enfoque de género consignado en el acuerdo de paz fue considerado un avance importante para reivindicar los derechos de las mujeres, la llegada de Iván Duque al poder se convirtió en una amenaza. Es la realidad del país en el que vivimos millones de personas. Nosotros, estudiantes de la Universidad del Valle, hicimos un estudio de las bases necesarias para la discusión del género en Colombia. Para esto nos apoyamos en la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, el Centro Interdisciplinario o Estudio de Género de la Universidad de Antioquia. Para lograr comprender el género en Colombia empezamos por construir definiciones como el género y el conflicto armado, los derechos humanos y el derecho a la mujer, el género y la etnicidad, la identidad y el género y finalmente la salud. Entre las primeras tres definiciones que encontramos tenemos: número 1, derechos humanos y derechos de la mujer. Se puede definir como la lucha de cumplimiento de los derechos humanos sin discriminar a las mujeres. Esta aclaración se hace con base en los hechos históricos, como por ejemplo el derecho al voto. Número 2, género y conflicto armado. Basados en el estudio de Donny Mertens, llegamos a entender que las mujeres son victimizadas en el conflicto armado, dando paso a reformas estatales para tomar ciertas medidas teniendo en cuenta el fenómeno feminista. Número 3, género y etnicidad. Esta definición se divide en tres subcampos, entre los cuales el primero se constituye de las identidades devaluadas, el segundo en el ámbito familiar y su impacto machista, y como tercero, el último, tenemos el estudio de la inserción laboral. Otras de las definiciones encontradas en la investigación fueron la identidad y el género, la cual se considera desde varios puntos de vista: la violencia, discriminación de género y los aspectos culturales. De esto pudimos concluir que las identidades, tanto femeninas como masculinas, son construcciones sociales y culturales. El último concepto que logramos identificar fue la salud, el cual está relacionado con la falta de conocimiento respecto a enfermedades que afectan a la mujer, la salud sexual y las afectaciones mentales provocadas por la violencia de género tanto en hombres como mujeres. Esto nos lleva a la conclusión que muchas de las discriminaciones de género que se dan en Colombia son por construcciones sociales y o falta de conocimiento. Este caso fue investigado por varias identidades que componen el Estado. Entre las más involucradas estarían el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y la Fiscalía General de la Nación. Cabe recalcar que los nombres originales de las personas involucradas en el caso están reservados, por lo tanto se reemplazarán por Pablo y Esperanza. Fui víctima de violencia por parte de mi compañero sentimental Pablo por el simple hecho de ser mujer. Esto sucedió cuando me encontraba fuera de mi institución educativa en un día no laboral. 3 días después fui a entregar mi incapacidad a mi institución laboral y terminé recibiendo una carta de despido sin justificación alguna. No entiendo qué hago aquí, si yo nunca seré capaz de lastimar a una mujer en mi vida. Soy un estudiante ejemplar de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco de Cartagena, y es tu culpa que te metieras con un estudiante. ¿Que nunca lastimarías a una mujer? ¿Acaso estás sorda? ¿Que no escuchaste lo que dije? ¿Y tú sufres de la memoria? ¿Que no recuerdas cómo el 3 de junio me lesionaste a punta de patadas y correazos? Así como lo oye, juez, este hombre es un abusivo. Abusiva usted, que se aprovecha de los estudiantes, por eso la despidieron. Es que es increíble cómo a él solo lo amonestaron y le dieron recomendaciones por lo sucedido y a mí me despidan injustificadamente. Eso es más que otra violación al derecho 43 de la Constitución colombiana. ¿Recomendaciones? Te recuerdo, profesora, que a mí me suspendieron de clases por el total de 2 meses. Entre las pruebas que se recogieron para poder llegar a la determinación fueron las siguientes. Primero, el contrato individual de término fijo inferior a 1 año.
Segundo, la carta de terminación unilateral del contrato suscrita por el rector. Tercero, la petición presentada por la víctima solicitando la revocatoria del despido. Cuarto, la comunicación a Pablo acerca de las medidas disciplinarias según el reglamento institucional. Quinto, la información parcial de la clínica forense con estudios de la víctima. Sexto, certificado de Sura EPS acerca de la concepción de 3 días de incapacidad por enfermedad general en accionante. Y finalmente, la séptima, la cual es la de liquidación de prestaciones sociales realizadas por la institución de 5.485.144 pesos a la víctima como indemnización laboral sin justa causa. Además de esto, el director nacional de Estrategias en Asuntos Constitucionales de la Fiscalía General de la Nación remitió un informe en el cual determina que el caso coincide con las formas de violencia basadas en el género. Gracias a estas 8 pruebas presentadas y a la clara violación del derecho, hay 3 jueces con 3 veredictos diferentes, entre los cuales están La Corte que preside considera que, dado el artículo número 43 de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la Constitución colombiana de 1991, dictamina al presente Pablo culpable por los delitos anteriormente mencionados. Por esta razón se le otorgan 7 años en la penitenciaria que esta Corte maneja. Como juez del caso, he tomado la decisión de imponer cargos al joven cuyo nombre es reservado y es representado con el nombre de Pablo. Las razones serán expuestas luego de mencionar la condena que éste recibirá. Pablo deberá pagar 17 años en la cárcel sin derecho a casa por cárcel ni a libertad condicional. Esto se debe a la violación del derecho número 43 de la Constitución colombiana, que trata de la igualdad de género, y por el abuso de su compañera sentimental por ser una mujer, siendo representante del machismo que no permitiremos en este país. No se le concede a la víctima la protección constitucional. La única acción que se tomará será sancionar al accionante bajo las regulaciones institucionales de la universidad, específicamente el artículo 113 de la regulación estudiantil.